Hoy vamos a hablar de algo que suena casi imposible en el imaginario latinoamericano, un país que decide por fin dejar de depender del oxígeno asistido que llega desde Washington y de los grandes fondos de Wall Street. Y no se confundan, no es porque Colombia haya decidido salir del capitalismo de la noche a la mañana para abrazar el colectivismo agrario, sino porque ha decidido algo mucho más peligroso para el statu quo. Ha decidido reordenar con una agresividad quirúrgica su deuda externa. Entiendan bien el escenario de este 2025. Colombia ejecuta dos movimientos que, sumados, pueden presentarse políticamente como un adiós definitivo a la tutela de los Estados Unidos. Primero, rompe de tajo con la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, ese paraguas de 8.100 millones de dólares que siempre viene con una letra pequeña escrita en las oficinas del Tesoro estadounidense. Y segundo, lanza una ofensiva de recompras y reestructuración de bonos globales bajo ley de Nueva York. Lo que tiene a Wall Street con los ojos abiertos no es el gesto simbólico de la soberanía, que ya hemos visto antes en discursos encendidos, sino la sofisticación técnica. Estamos viendo a un país de la periferia usando las mismas herramientas de la ingeniería financiera global: swaps, compras con descuento, cambios de moneda, para ganar margen de maniobra. No es la liberación total, seamos realistas, pero es una redistribución del poder financiero que nadie vio venir. Primer acto de esta obra. Colombia le dice no, gracias al FMI. Desde 2009, el país era el buen alumno. Tenía acceso a esa línea de crédito como un seguro de vida por si las cosas salían mal. Pero en abril de 2025, el FMI, fiel a su estilo, suspende el acceso alegando que el ajuste fiscal no es suficiente. Querían más sangre, más sudor y más lágrimas de la clase trabajadora. La respuesta de Bogotá fue un portazo. El 30 de septiembre anunciaron la cancelación efectiva de la línea. No necesitamos su red porque tenemos nuestras propias reservas, fue el mensaje. 65.500 millones de dólares en el Banco de la República son el escudo. La traducción política es demoledora. Colombia le dice al FMI y por extensión a Washington: ya no necesitamos su permiso para existir. Se recuperan comisiones, se ahorra dinero y sobre todo se rompe el mito de que el FMI es el único garante de la estabilidad. Es un riesgo calculado, claro. Sin esa línea no hay red automática si el mundo estalla, pero el mensaje es inequívoco. El principal acreedor institucional ligado al imperio ha perdido su correa. Pero la cosa no se queda en comunicados de prensa. Mientras el divorcio con el FMI se consumaba, el Ministerio de Hacienda se fue de cacería a Wall Street. En agosto de 2025 ocurrió algo que hizo que los analistas de Goldman Sachs se atragantaran con el café: un tender masivo de bonos. El gobierno recompró deuda por 2.900 millones de dólares, pero aquí está el truco: solo pagó 1.900 millones en efectivo. Capturaron un descuento de 1.000 millones de dólares, aprovechando que los precios estaban por el suelo. Básicamente, Colombia compró su propia deuda en oferta, recortando la factura futura mientras los inversores de Nueva York miraban atónitos. Luego vinieron los Total Return Swaps, con un consorcio de bancos globales. Una jugada maestra donde la deuda emitida bajo ley estadounidense termina, indirectamente, neutralizada en manos colombianas. El perfil de riesgo se mueve, el dólar pierde peso y el euro empieza a entrar en la ecuación. En diciembre, la estocada final. Colombia vende el equivalente a 6.000 millones de dólares en bonos en pesos a un solo inversionista extranjero. ¿Qué significa esto para el hombre y la mujer de a pie en Medellín, en Cali o en Bogotá? Significa que el riesgo ya no lo corre solo el campesino colombiano cuando el dólar sube. Ahora, si el peso cae, el problema es de BlackRock. Es externalizar el riesgo cambiario, una jugada que normalmente solo se permite en las potencias.
Colombia ha empezado a jugar al póker con las cartas marcadas de los amos del casino y por ahora va ganando la mano. Pero no nos quedemos en la superficie de los comunicados de prensa ni en la celebración fácil de los titulares. Si realmente queremos entender por qué los teléfonos rojos están sonando en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por qué los analistas de riesgo en Nueva York están reescribiendo sus modelos sobre Colombia, tenemos que bajar al sótano de la maquinaria. Tenemos que diseccionar con el bisturí del materialismo histórico qué significa realmente que un país periférico, históricamente sumiso, empiece a jugar al póker con las mismas cartas marcadas que inventaron los amos del casino. Hablemos de la trampa de la moneda. Durante un siglo, el imperialismo financiero se ha basado en un principio simple. Yo te presto en mi moneda los dólares, tú me pagas en mi moneda. Esto obliga al país deudor a exportar materias primas desesperadamente para conseguir esas divisas. Si el precio del café cae o si la Reserva Federal sube las tasas, el país deudor se asfixia. Es la esclavitud de la divisa. Pero al vender esos 6,000 millones de dólares denominados en pesos colombianos a inversores extranjeros, Colombia rompió esa lógica. Normalmente, un inversor de Wall Street exige dólares para no asumir el riesgo de que nuestra moneda se devalúe. Al aceptar pesos, el riesgo cambiario se trasladó del Estado colombiano al inversor. Si el peso cae, es problema de los grandes fondos, no del presupuesto nacional. Colombia ha logrado algo que solo hacen las potencias: imponer su propia moneda en la mesa de los grandes. Sin embargo, aquí es donde debemos ser críticamente honestos. ¿Significa esto que Colombia es ahora un paraíso soberano? Absolutamente no. Lo que estamos viendo es el surgimiento de un capitalismo de Estado nacionalista más asertivo. El gobierno no está rompiendo con el sistema, está negociando mejores términos dentro de él. La contradicción fundamental persiste. La deuda no desaparece, se reorganiza. Sigue siendo un mecanismo que obliga al Estado a priorizar a los acreedores, solo que ahora los acreedores tienen menos capacidad de chantaje inmediato. Y cuidado, porque Wall Street no se queda quieto cuando un sirviente se vuelve insolente. El castigo no vendrá con cañoneras, sino con calificaciones de riesgo. Las agencias como Fitch y Moody's, los perros guardianes del capital anglosajón, ya están afilando los dientes. Intentarán degradar la nota de Colombia para encarecer los futuros préstamos, diciendo que cancelar la línea del FMI fue imprudente. Es una guerra de narrativas. Ellos tienen el megáfono del Financial Times, nosotros la realidad de los números. Pero la amenaza más visceral no viene de Manhattan, sino de adentro. Viene de la quinta columna financiera que opera desde los clubes exclusivos del norte de Bogotá. Para la oligarquía local, la deuda externa no es un problema, es un modelo de negocio. Durante décadas han sido los intermediarios que facilitan la entrada de capital especulativo para cobrar sus comisiones y luego fugar sus ganancias a Panamá o Miami. Cuando el Estado decide pagar menos intereses a Nueva York, le está recortando el flujo de rentas a esta élite parasitaria. Y un parásito, cuando siente que el huésped se cura, ataca. Lo que veremos en este 2026 es el terrorismo de mercado. Los conglomerados financieros locales, coordinados con la prensa hegemónica, crearán una narrativa de catástrofe. Verán titulares gritando incertidumbre o falta de confianza, buscando que la gente corra a comprar dólares para provocar una devaluación artificial. El objetivo es una profecía autocumplida: asustar al país para castigar al gobierno que se atrevió a ser soberano. Y aquí entra el fetiche legal más peligroso: la regla fiscal. Esa camisa de fuerza que dice que el Estado no puede gastar aunque tenga ahorros. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, lleno de tecnócratas ortodoxos, dirá que el dinero ahorrado en intereses
no puede ir a hospitales ni a escuelas, sino que debe usarse para pagar más deuda. Es la lógica del hámster. La lucha de clases en 2026 se traslada al Congreso. Si el ahorro generado por la astucia técnica no se traduce en bienestar tangible para el pueblo, en carreteras rurales y educación gratuita, la operación financiera habrá sido un éxito para los contadores, pero un fracaso rotundo para el proyecto de cambio. La soberanía financiera no es un fin en sí mismo, es una herramienta. De nada sirve ganarle una mano a Wall Street si el premio se queda encerrado en la caja fuerte del Banco de la República por miedo a violar una norma técnica. El dinero es poder social cristalizado y si se libera de las garras de Nueva York, debe llegar a la mesa de los hogares colombianos. De lo contrario, la derecha volverá prometiendo orden y el ciclo de endeudamiento comenzará de nuevo. Ahora miremos el contexto geopolítico más amplio, porque Colombia no es una isla flotando en el vacío. Esta ruptura con el FMI y la reestructuración agresiva de la deuda ocurren en un momento histórico preciso, cuando la hegemonía estadounidense atraviesa un declive acelerado y visible. Estados Unidos ya no puede ofrecer grandes planes de desarrollo ni inversiones productivas masivas. Hoy desde el norte solo llegan ofertas de más deuda, ventas de armas y amenazas de sanciones. En contraste, el tablero global ha cambiado. China y el bloque de los BRICS están ahí, ofreciendo infraestructura y comercio con una lógica distinta. Aunque Colombia no ha dado el salto formal hacia ese grupo, la sola existencia de esa opción es lo que aterroriza a Washington. La sombra de China es el elefante en la habitación de cada mesa de negociación en este 2026. ¿Por qué creen que Wall Street aceptó las recompras con descuento? ¿Por qué no bloquearon la operación o demandaron ante los tribunales como hicieron con otros países en el pasado? La respuesta es cruda, porque saben que si le cierran la puerta en la cara a Bogotá, Pekín está listo para abrir la suya. Si los bancos de Nueva York se ponen intransigentes, los bancos de desarrollo chinos entrarían no con condiciones de austeridad o recortes a la salud, sino con préstamos atados a trenes bioceánicos, puertos en el Pacífico y modernización energética. El capital estadounidense prefiere cobrar menos, aceptar el descuento y mantener a Colombia dentro de su órbita, que ser soberbio y empujar definitivamente al país a los brazos de la ruta de la seda. Es la debilidad del imperio lo que ha permitido esta victoria táctica. Petro y su equipo supieron leer esa debilidad. Entendieron que Estados Unidos necesita desesperadamente a Colombia como su último aliado sólido en una región que se le escapa de las manos. Usaron esa necesidad como palanca para mejorar los términos del contrato. Es realpolitik financiera del más alto nivel, ejecutada por quienes antes solo eran vistos como activistas y que hoy demuestran tener más colmillo que los tecnócratas de la vieja guardia. Pero no nos engañemos, camaradas, sobre los riesgos reales de la fuga de capitales. Esta es, y seguirá siendo, el arma nuclear de la oligarquía doméstica. Si sienten que pierden el control del Estado, amenazarán con sacar sus miles de millones de dólares hacia Miami o Madrid. Y aquí es donde el análisis debe ser brutalmente honesto. No se puede tener soberanía financiera plena si se permite la libre movilidad de capitales absoluta. Si la riqueza producida por el trabajador colombiano puede salir volando del país cada vez que un rico se asusta por un tuit, nunca habrá acumulación real para la industrialización. El debate tabú que se viene no solo para Colombia, sino para toda América Latina, es sobre los controles de capital. No hablo de medidas torpes que generen mercados negros, sino de mecanismos inteligentes que obliguen a la reinversión de utilidades y pongan impuestos a la salida de capitales especulativos.
Sin alguna forma de retener el excedente económico dentro de nuestras fronteras, cualquier reestructuración de deuda es solo un alivio temporal. Es como ponerle una curita a una hemorragia arterial. La psicología del mercado es volátil. Wall Street opera con dos motores, miedo y codicia. Ahora mismo, la codicia por los altos rendimientos de los bonos en pesos está ganando la partida. Pero eso puede cambiar en un segundo. Si la Reserva Federal en Washington decide subir las tasas de interés al 6% o 7% para salvar su propia economía, ese capital golondrina volará de regreso al norte, dejando a Colombia seca. Por eso, la soberanía no puede basarse solo en atraer inversores extranjeros de portafolio. Debe basarse en la transformación de nuestra propia base productiva. La cancelación de la deuda no es el fin del camino. Es apenas el despeje de la pista. Colombia ha demostrado que la trampa de la deuda no es una jaula de acero ineludible, sino una construcción política que puede ser desmantelada ladrillo a ladrillo si hay voluntad y capacidad técnica. Han bajado al FMI de su pedestal y lo han tratado como lo que es, un acreedor innecesario y tóxico. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué vamos a construir con ese espacio que acabamos de ganar? Llegamos al punto crítico de esta historia. Lo que Colombia ha logrado en 2025 y lo que defiende en este 2026 no es solo una victoria contable, es un cambio de paradigma en la psicología del poder en América Latina. Durante décadas nos vendieron la idea de que los mercados eran una fuerza de la naturaleza, como la gravedad o las mareas, algo que no se podía cuestionar, solo obedecer. Colombia ha demostrado que el mercado es en realidad una construcción política y que sus reglas son flexibles para aquel que tiene la osadía de desafiarlas con los números en la mano. Sin embargo, el triunfo no será definitivo hasta que entendamos el concepto de la dependencia consentida. El mayor riesgo ahora es que el alivio financiero se convierta en una nueva zona de confort. La historia está llena de gobiernos que lograron renegociar sus deudas solo para volver a endeudarse bajo condiciones similares un par de años después, porque no cambiaron la estructura del país. La verdadera liberación no vendrá de la ingeniería de los bonos, sino de la transformación de lo que esos bonos financian. Si el espacio fiscal que se ha ganado, esos miles de millones de dólares que ya no irán a parar a los bolsillos de los accionistas en Nueva York, se utiliza simplemente para mantener la maquinaria estatal funcionando sin tocar los privilegios de las élites, habremos perdido una oportunidad histórica. El ahorro debe ser la semilla de la industrialización. Debe ser el fertilizante de la reforma agraria que ponga a producir la tierra en manos de quienes la trabajan. Porque al final del día, la única deuda que realmente importa es la deuda social con el pueblo colombiano, una deuda que lleva siglos acumulando intereses de miseria y violencia. Miren el tablero regional. El efecto Colombia ya está empezando a inquietar a las capitales vecinas. En México, en Brasil, en Buenos Aires, los movimientos sociales y los economistas heterodoxos están mirando hacia Bogotá. Se preguntan, si ellos pudieron decirle que no al FMI y obligar a Wall Street a aceptar un descuento del 40%, ¿por qué nosotros seguimos aceptando órdenes? Colombia se ha convertido, quizás sin quererlo del todo, en el laboratorio de una nueva soberanía financiera del siglo XXI. Esto es lo que realmente le quita el sueño a la Reserva Federal. No es Colombia aislada, es Colombia como catalizador de una desdolarización de facto en el patio trasero de Washington. El dólar basa su valor en una necesidad impuesta. El mundo necesita dólares para pagar deudas. Si Latinoamérica empieza a pagar sus deudas en pesos, en reales o en euros, la demanda estructural del dólar cae, y si la demanda cae, el privilegio exorbitante de Estados Unidos de imprimir dinero sin consecuencias empieza a tambalearse.
Colombia ha puesto un grano de arena en el engranaje de la máquina imperial. Puede parecer pequeño, pero en un sistema tan tenso y sobrecargado como el financiero global, un grano de arena en el lugar correcto puede causar un fallo catastrófico en el motor. Pero no bajen la guardia. La batalla por la narrativa apenas comienza. En los próximos meses veremos una contraofensiva mediática sin precedentes. Dirán que los hospitales no tienen insumos por culpa de la falta de confianza inversionista. Dirán que el desempleo sube porque el gobierno asustó al capital. Es el guión de siempre, pero ahora lo ejecutan con la rabia de quien sabe que ha perdido el control del control. El pueblo organizado debe ser el guardián de esta victoria técnica, exigiendo que cada dólar ahorrado se vea reflejado en la calidad de vida de las mayorías. Para cerrar, hagámonos la pregunta de fondo. ¿Quién gana y quién pierde en este gran juego de ajedrez? Gana el Estado que recupera su autonomía. Gana el trabajador cuya plusvalía ya no se fuga íntegramente al norte. Gana la dignidad de una nación que dejó de pedir permiso. Pierde el intermediario parásito. Pierde el burócrata de Washington que usaba el crédito como látigo. Pierde el fondo buitre que esperaba cobrar el 100% de un papel que compró por centavos. La moraleja de este 2026 es clara. La trampa de la deuda no es una jaula de acero, es una red de pesca. Si te mueves como ellos esperan, te enredas más. Pero si tienes la inteligencia de usar sus propias herramientas para cortar los hilos, puedes nadar hacia aguas más profundas y soberanas. Colombia ha abierto una brecha en el muro. Ahora, la tarea histórica de todos nosotros es ensanchar esa brecha hasta que el muro se convierta en puente hacia una verdadera emancipación. No nos detengamos ahora, que el mundo está mirando y por primera vez en mucho tiempo los amos del casino están nerviosos.